Hola, 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 otra vez aquí en artículo 16. Como bien lo dice la presentación, es el artículo que justamente de la Constitución Nacional habla de la igualdad y nuestro tema siempre tiene que ver con la igualdad. Por eso estamos en el artículo 16, ¿no, Alex? Así es, José María, desde el Salón Eva Perón, aquí en el Senado TV, desde el Senado de la Nación, artículo 16 con José María y con Alex, conmigo. Voy a arrancar el programa de hoy. Quiero hacer un comentario a título personal. Me parece que debemos los comunicadores y las comunicadoras ser parte de la construcción de una agenda igualitaria que promueva la no violencia. Entonces hay un comunicado que nos llegó, me gustaría leerlo, que es de la responsabilidad de los medios ante la violencia, que es de la Red de Comunicadores de Argentina, Comuna. Es una alerta a los trabajadores y directivos de los medios de comunicación del país sobre la grave responsabilidad que tienen sus mensajes en la generación y repetición de actos delictivos que llegan hasta el homicidio y que con gran negligencia son presentados y calificados como actos de justicia por mano propia. Aunque los hechos de los últimos días tienen causas diversas y de gran complejidad, todo emisor sabe que la acumulación y repetición sin descanso de un puñado simplificado de consignas alimenta la intranquilidad y el temor de la población y promueve la intolerancia y la propensión a violar la ley. Estos hechos están precedidos por la afirmación totalmente falsa, hecha por políticos de la oposición derechista y sus medios aliados, sobre que el país se encaminaba a una reforma del Código Penal que iba a eliminar o disminuir las penas por actos delictivos y que iba a desembarcar en una liberación generalizada de personas encarceladas. También por la muletilla repetida sobre un aumento permanente y sin control de los actos delictivos, rara vez asentada en estadísticas serias. Y por la afirmación, jamás sostenida en datos confiables, de que la única solución ante esta problemática son las políticas de mano dura y que ya fracasaron rotundamente en nuestro país y en muchos otros. Estos enunciados incluyen además la tipificación automática de un sector social como responsable de los actos delictivos, que son casi inevitablemente jóvenes, pobres de determinadas características físicas y hasta con un cierto tipo de vestimenta. En ese contexto, las afirmaciones reiteradas hasta el hartazgo sobre que los ataques a presuntos delincuentes hasta causar la muerte se deben a la ausencia del Estado. Son una ligereza demostrativa y de gran intencionalidad política y profunda ignorancia. Llamar ajusticiamiento o justicia por mano propia a lo que es un acto delictivo y linchamiento a un asesinato evidencia una manipulación del lenguaje y del discurso, dirigida a disculpar a un sector de la sociedad que también delinque y de paso enarbolar las fórmulas de los sectores políticos más retrógrados. Cuando se dice que el ataque de un grupo de personas a alguien que fue acusado o puesto bajo sospecha es inapropiada, solo por el riesgo de herir o asesinar a un inocente se comete otra atrocidad, porque tiende a encubrir la acción delictiva que representa que un grupo de civiles, con el argumento que sea, ataque a otro civil, asumiendo un papel que ninguna ley prevé ni justifica. Por último, todos los actos de comunicación tienen efectos sobre el cuerpo social que los recibe. Todos los actos de comunicación tienen efectos sobre el cuerpo social que los recibe. Los trabajadores y los medios que los emiten debemos asumir de una vez la responsabilidad por la que informamos y cómo lo informamos, mucho más cuando se pone en juego el derecho a la vida, a la justicia, que siempre dicen defender. Y como estamos en artículo 16, voy a saltear dos artículos de la Constitución Nacional y voy a leer el artículo 18, que dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, ni juzgado por comisiones especiales, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte, toda especie de tormento y los azotes. José María, estamos en artículo 16. Así es, estamos en artículo 16 y me parece muy oportuno llamar a esta reflexión, plantear que hemos pasado ya
30 años de democracia, de una democracia que está madurando. Tenemos que proteger esta democracia, y proteger esta democracia significa reflexionar sobre esto, significa no hacer justicia con mano propia, digo, y ir a los poderes que corresponden. Quería aprovechar también para comentar, ayer nomás fue el día de reflexión por los caídos en Malvinas, y por los veteranos de Malvinas, y quería aprovechar para comentarles que acá en el Congreso de la Nación hay justamente presentado un proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que estipula es adelantar la jubilación para los excombatientes, es decir, los excombatientes podrían jubilarse a los 48 años, teniendo por supuesto 10 años mínimos de aporte. Esto no iría, digamos, es solidario con la pensión que cobran los excombatientes, así que bueno, ojalá este proyecto salga para adelante porque es una muy buena noticia para los excombatientes. Me parece muy bien, la verdad que desde Artículos 16 acompañamos esa iniciativa parlamentaria, apostamos a que nuestro país siga reparando todo lo que el Estado ha dañado, en este caso a nuestros queridos y queridas excombatientes de Malvinas. Bueno, y hoy tenemos como tema la música y vamos a hablar también de la igualdad en la música, y lo vamos a hacer con un invitado extraordinario que tenemos hoy, así que vamos a un tape, así vemos quién es nuestro invitado. Profesor de música, cantante y guitarrista del grupo La Tolva, Diego Boris fue miembro fundador de la Unión de Músicos Independientes y actualmente es el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Un artista comprometido con la realidad y un militante por los derechos de los artistas. No escucho. Muy bien, Diego. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar hoy con nosotros. Y bueno, en Artículo 16 siempre, Diego, nosotros tratamos de hablar y de reflexionar sobre los avances que hemos tenido en los últimos años, y la verdad que justamente en los últimos años, si hemos tenido avances, tiene que ver con el tema de la música, con el tema de la ley de la música, que efectivamente salió a fines del año 2012, ¿verdad? Claro. Noviembre, 27 de noviembre. 28 de noviembre. 28 de noviembre del 2012. El 31, creo, de octubre tuvo la media sanción en diputados. Muy bien. Y el año que pasó, el 10 de octubre. Tal cual. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque es mi cumpleaños. El 10 de octubre. Fue como para festejar, digamos. Claro, era para festejar. Finalmente sale el Instituto de la Música, y en el Instituto de la Música se te da el lugar de presidente. Así que queremos hablar sobre esos avances y también sobre todo lo que se viene y todo lo pendiente que hay, Diego. Buenísimo, pero otra coincidencia, digamos. Hoy salió en el boletín oficial el nombramiento de Celsa Melgoulan como vicepresidenta y mi nombramiento como presidente, firmado por la Muy presidenta. bien, Así que muy bien. justo son los primeros en saberlo porque, primicia. claro, hace una hora nos enteramos de que en el boletín oficial de hoy está, así que A mí me trabajar. gusta Ahora presentar trabajar. este tema con una idea simple, que es: si la música tiene que ver con tu vida, presta atención a esta entrevista, porque la ley de la música vino a cambiar tu vida para siempre. Es como la ley de matrimonio igualitario, un avance en el reconocimiento de derechos, un avance militado por ustedes. Hay que decir que la militancia de los músicos independientes es anterior al 2003. O sea que no es que un gobierno determinado se le ocurrió algo en forma iluminada, sino que en todo caso ustedes logran un reconocimiento de un reclamo y una militancia que venía desde antes. Tal cual. Contanos un poco entonces, ¿de qué se trató esa militancia? Bueno, la verdad que para nosotros que elegimos la música como un lenguaje de comunicación, porque de eso se trata, ¿no? Tener alguna otra herramienta para poder transmitir, si bien yo hablo bastante, lo que a veces las palabras no alcanzan. Entonces, para nosotros que elegimos la música como lenguaje de comunicación, en algún sentido, lo que tenía que ver con las estructuras discográficas que estaban en vigencia en los años 80, 90 y 2000,
sentíamos que no nos representaban o no nos sentíamos convocados. Cuando hablo en plural estoy hablando de Cristian Aldana, del Otro Yo, Gustavo Zavala de Tren Loco, Ulises Butrón, que venía desencantado luego de lo de Tango Feroz, Osvaldo Padrevecchi, Carlos Alonso de Uno por Uno, distintos músicos que veníamos iniciando esta aventura independiente por afuera del camino convencional de las grandes compañías. Nombranos algunas mujeres. Rosmarie Rosolén de Elías Taimanta del Grupo Música Andina, nuestra primera tesorera. Y después hasta ahí pero en la primera instancia que han participado en la lucha, en la militancia. Sí. En esa primera instancia hubo 3 mujeres que fueron fundamentales. Rosmarie Rosolén como tesorera, María Rosa, que hizo nuestro logo, que nos hizo los trámites, etcétera, etcétera, y Cecilia Flashland, que hizo las notas de prensa, pero que como ella es profesora en la universidad, nos acomodó el lenguaje, lo que connota, año 2000, no hablar de afiliado, hablar de asociado, ¿no? Una cuestión de lo que connotaban las palabras. Es así que en el año 2000 nos organizamos como músicos y ahí cuando tuvimos esa primera reunión nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos en cuanto a las leyes que ya existían. La ley de derecho de autor, de intérprete, de productor fonográfico, y que actuábamos como si una parte fuera el todo, porque había una costumbre de no socializar la información, un individualismo muy grande en la Podemos decir musical. que entonces había algunos músicos y músicas que conociendo sus derechos no los socializaban. Y muy pocos conocían la totalidad. Y un comportamiento de ese sector en particular de no estar interconectado y construyendo política y militancia, porque con niveles de individualismo. Se pensaba que si ese dicho que bueno, dice, veníamos no de los giles, 90, ¿no? Veníamos no de los vive 90. giles que se te vuelven en contra, era como eso. Si yo tengo la información, me la guardo porque a ver si el otro termina cobrando algo de lo que a mí me corresponde. Veníamos de los 90 y veníamos de una dictadura. Cuando José María hizo la presentación del programa con esa editorial tan linda haciendo referencia a lo que pasó en Malvinas, nuestra audiencia va a recordar también que durante la guerra se produjo un fenómeno que sin dudas tuvo un impacto positivo para los músicos nacionales, para la música independiente también, que fue la de la prohibición de pasar música extranjera en las radios. En pleno conflicto. Eso hizo que las radios vean en las bateas los que tenían de música nacional y ahí el rock nacional, que ya tenía una tradición desde mediados de los 60, irrumpió en una forma masiva, ¿no? ¿Podemos decir? Ahora, Diego, yo quería volver a algo que vos estabas mencionando, porque justamente la ley y el instituto tiene como uno de los objetivos fundamentales dentro de los varios objetivos que tiene, justamente la formación y capacitación del músico, que cuando uno lo lee, uno cree que por ahí estamos hablando de capacitarse más en aprender nuevas tecnologías de música, en cómo tocar los instrumentos. Escuela de música. Escuela de música. Y en realidad no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con esto que vos estabas mencionando. Bueno, también podrá tenerlo con, digamos, con esta cuestión de los derechos de propiedad intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que vos decías que desconocían en ese momento. Era algo que no había habido como una transmisión generacional de la información, pero también porque la generación anterior no lo conocía en profundidad. Hubo un quiebre ahí entre lo que fue la militancia y la construcción de derechos de compositores extraordinarios como Mero Mansi, Discépolo, que no sentían que perdían la inspiración por participar de las leyes del tiempo que les tocó vivir. Pero luego, dictadura militar, efecto pedagógico de la dictadura militar, refugio en la música, hizo que los que conocían algo lo guarden como una propiedad y que encima no se profundice el conocimiento. Nosotros que veníamos ya de otra generación, sentimos que nos teníamos que juntar para atrevernos a participar de las leyes que se puedan plantear, pero también de la divulgación organizada de los derechos intelectuales que habían trabajado las generaciones anteriores. Tiranos sobre todo la del tango. Tres carnadas, así, 3 pequeñas cositas que un músico o una música independiente no sepa y que el Instituto de la Música es parte de lo que va a avivar Giles, si es posible. A todos, por supuesto. Justamente el primer manual, el primer material que sacamos del Instituto con la tapa de nuestro querido Rocambole, habla de los derechos intelectuales. Uno es el derecho de autor y compositor, que uno sabe que cuando se nombra la palabra SADAIC hay mucho debate, mucha discusión, pero los compositores tenemos una entidad que se llama SADAIC que recauda y distribuye el derecho de autor. Lo mejor que podemos hacer los compositores es registrar las canciones e ir a exigir
que ese cobro se realice, ¿no? Entonces, por eso este manual profundiza todo lo que es el derecho de autor y compositor, y cada vez que tocamos en un lugar, hay un compositor que puede cobrar, porque ahí SADAIC retira el 12% de recaudación. Está el derecho de intérprete. Que si esa persona no retira ese dinero, no es que le ahorra el dinero a otro, no, ese dinero se termina redistribuyendo entre los que más cobran, ¿no? O sea que hay que hacerlo, hay que parte hacerlo, de la militancia, de lo propio, lo que sostiene además al músico independiente. Y lo que independiente. sostiene, tal cual, los lugares donde podemos recaudar genuinamente. Un músico independiente hoy en día puede recaudar de autor, de derecho a autor, en SADAIC, si es autor, de derecho de intérprete, que siempre somos intérpretes, y derecho de productor fonográfico. Ese derecho es un derecho que muchos músicos independientes no han ido a buscar el dinero que les corresponde, que les puede pagar lo invertido en la producción. Hoy en día gran parte del costo se puede cubrir con el derecho de productor fonográfico. Es un derecho que estuvo prácticamente oculto a la gran cantidad de los músicos desde el año 74 que se genera hasta el 2005-2006, donde un abogado, y esto está bueno decirlo, ex director de CAPIF, nos cuenta cómo se recaudaba, cómo se distribuía, y de hecho escribe la nota en esta revista firmada por un abogado muy prestigioso y exdirector de CAPIF. Este derecho inclusive lo hemos comentado en una cena que tuvimos con gran parte de los integrantes de los Redonditos de Ricota. Ellos también lo ignoraban, pero no porque no conocían de autogestión, que conocían mucho, sino que estaba realmente el secreto guardado bajo varias llaves. Hoy todos los músicos independientes, gran parte del costo de la edición de un disco lo cubrimos con el derecho de productor fonográfico. Pero también hay posibilidades de monetizar en Internet a través de códigos, código ISRC, el código del compositor, que todos los músicos los tenemos que poner en el momento de masterizar nuestro disco. Hay herramientas que nos permiten desarrollar nuestra actividad musical que ya existían, que son previas al instituto, pero que sentimos la obligación de difundir en forma organizada para que los músicos justamente puedan cobrar de eso. El acceso a la información obviamente tiene que ver con la democratización, con la igualdad. Digo, y esta ley y el Instituto de la Música también tiene que ver con fundamentalmente la igualdad. Por eso, digamos, nos parecía tan importante traernos este tema, porque sí teníamos en la Argentina institutos que tenían que ver con el teatro, sí teníamos el INCA que tiene que ver con el cine, digamos, pero no teníamos un instituto. Y el Instituto de la Música, que es reciente, que está haciendo sus primeras... Que eso creo que lo presentaron en Cosquín, ¿verdad? En Cosquín sí hicimos una presentación del manual, pero sin poder presentar el instituto, porque justamente hoy tenemos el decreto. El decreto. Y el instituto de alguna manera va a empezar solventándose de algo en lo cual vos también participaste, pero que espera, son 2 artículos. Nos lo va a contar a la vuelta de la Bien, nos queda tanda. Para contar cómo se va a solventar. Vamos a una tanda, volvemos y hablamos del Instituto Nacional de la Música. Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Bueno, estamos acá de vuelta y estaba diciéndote que el instituto se va a solventar gracias también a la ley, otra ley maravillosa que hemos conquistado, la ley de medios audiovisuales, en la cual vos participaste fuertemente, inclusive hay 2 artículos de la ley que tienen que ver con redacción tuya. Esto es así, ¿no? Tiene que ver con el AFCA, con que va a haber una parte del AFCA de lo que se recauda que va a ir para el instituto. Tal cual. Cuando fue la ley de servicio de comunicación audiovisual entendimos de que era un hecho histórico, pero que le faltaba
aporte de la actividad musical. Es ahí que decidimos apoyarla, pero pidiendo lo que necesitaba la actividad musical. Uno era la Pausa. difusión. ¿Están entendiendo que esto se trata de ciudadanos, simples ciudadanos, que se dieron cuenta que estaba ocurriendo un hecho histórico y que dijeron, quiero participar? Y terminaron escribiendo 2 artículos de esa ley, la ley de medios. Terminamos aportando 2 artículos, pero también es bueno esto, cuando uno iba a alguna mesa y lo invitaban, veía gente que conocía hacía mucho tiempo de la comunicación alternativa defendiendo la ley de servicio de comunicación audiovisual, con lo cual si había alguna duda en nosotros, la presencia de gente que uno valoraba y confiaba inmediatamente hacía que apoyemos ese proyecto, porque había gente de muchísimos años trabajando en la comunicación alternativa que apoyaba ese proyecto. Por ejemplo. Y toda la gente de lo que era Farco, lo que después fue AMARC, lo que era Arbia, Farco... Estamos hablando de las redes y federaciones. Claro, todas las federaciones de las radios comunitarias que fueron víctimas en los 90 de clausura, de allanamiento, de confiscación de equipos, que eran los anticuerpos comunicacionales de una sociedad que se concentraba cada vez más en los medios grandes y hegemónicos, ¿no? Eso que hoy vemos como una concentración atroz de un grupo que sobrevivió a esa concentración que se dio en los 90, ¿no? Se inició en ese momento. Y las víctimas eran los medios comunitarios que justamente para favorecer la concentración los allanaban, los confiscaban y justamente los perseguían. Esos medios eran los que apoyaban fuertemente la ley de servicio de comunicación audiovisual. Por eso nosotros la apoyamos, pero sentíamos que faltaba en la música. Y ahí logramos el artículo 65, que es único en el mundo. Esto está bueno, porque si ¿Cómo nosotros nos no lo gusta difundimos... mostrar que Argentina ha tenido avances de derechos únicos en el mundo? Si no lo difundimos nosotros, somos testigos privilegiados de esto, digo, no podemos dejar que otro... Por eso, a pesar de que parece un desborde de optimismo, nosotros somos los testigos de esto. El artículo 65 dice que el 30% de la música emitida en las radios tiene que ser de origen nacional. Eso en otros países está, de hecho Brasil tiene una cuota, Chile está peleando por el 20% ahora, pero dice que la mitad de eso, o sea el 15%, tiene que ser de producción independiente. Y define producción independiente la ley cuando el autor o el intérprete es dueño del derecho de comercialización de su obra, cuando el músico es dueño del máster. Nunca hubiéramos pensado... En la época del 76 al 80, cuando Dombey y Esther Soto, que generaron MIA, que después le contaron todos los redondos... MIA, Movimiento... Músicos Independientes Asociados. Eso, músicos que después le contaron todos los redondos, que eso, que era un refugio cultural, en los años de dictadura, hoy va a ser política de Estado. Por eso, para nosotros es muy importante la transmisión... A partir de la aplicación de esta ley, quienes escuchen radio van a notar un aumento de la música que oyen en la cantidad de música independiente, música nacional independiente. Y para esto se trabajó mucho con la AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, con la FIP por una clave fiscal, con la Universidad Tecnológica, y que hizo el software, y la Federación Argentina de Músicos Independientes. En abril, el 20 y pico de abril, se va a lanzar justamente esto a comunicación pública, en un también acuerdo con la Federación de Radios Comunitarias, con AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con Arbia, de la provincia de Buenos Aires, y probablemente con ARPA también, de las radios privadas, que manifestaron su voluntad de cumplir con el artículo 65. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que va a beneficiar solo a los músicos independientes? No, va a haber una sociedad que va a tener más posibilidad de escuchar cosas que hoy en día no suenan en las radios. Y va a haber una industria nacional que se va a fortalecer. Sí. Vos nos explicabas, yo soy un músico independiente, produzco mi material, si yo no sé que tengo un derecho me la pierdo, pero hay un derecho que dice que yo puedo ir a pedir un reintegro de lo que invertí. Tal cual, el derecho de productor fonográfico, porque al ser independientes somos productores Y fonográficos. eso es dinero que vuelve a la industria. Claro, Porque vos tenés 4 discos como solista, 4 o 5 con la Tolva. Sí, estamos entrevistando a Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música. Quédate a escuchar lo que falta. Diego, además hay otro reclamo. Muchos músicos siempre plantean la falta de lugares donde tocar. Siendo que la música es un derecho, siendo que la música es una herramienta para hacer política, que es a su vez una herramienta para transformar, para incluir. ¿Cómo podíamos dejar afuera a tantas personas, no solamente jóvenes, que la música como política de inclusión
puede hacerle llegar otras políticas públicas si nos falta un lugar donde tocar. Y en eso también el instituto va a tener mucho que ver. Sí, justamente luego de la tragedia de Cromañón, en algunos lugares, Ciudad de Buenos Aires, se legisló como si lo peligroso fuera la música y no las condiciones en las cuales se desarrolla. Es por eso que el instituto tiene 6 espacios para trabajar. Y la ley nos obliga, y nosotros contentos porque nosotros participamos de la ley, nos obliga a fomentar la circulación de música en vivo con los circuitos estables de música en vivo en cada región. El instituto va a tener 6 sedes de entrada, una en cada región cultural, y el circuito estable de música en vivo va a estar conformado por lugares privados, lugares estatales y lugares comunitarios. Y para eso el instituto va a tener una cuota de difusión que tenemos por ley en RTA, va a tener un sexto del dinero que tiene a disposición, más un sexto más para difusión en medios locales. O sea que al principio va a ser muy fuerte el fomento de los circuitos estables de música en vivo en cada región cultural, para contraponerle también a la perversa práctica de que los pibes pagan por tocar hoy en día. Y nosotros estamos hablando de que es un arte, pero también somos trabajadores de ese arte. Y si bien queremos salir a difundir lo nuestro, no está bien que alguien se aproveche haciéndonos vender entradas para poder tocar. Entonces, contraponerle a eso, circuito estable de música en vivo. O sea, van a haber más espacios para muchos más lugares para tocar y en mejores condiciones. ¿Viste, José? ¿No? Música regional. Sí, totalmente. Producciones regionales. Yo quería preguntarte, el instituto es un instituto de fomento, sí, ¿no? No tiene... Ahora, ¿qué instancias tiene sí de regulación? ¿Tiene alguna instancia de regulación? Bien. En 2 aspectos tiene. Uno, cuando viene un artista extranjero, se necesita, o sea, se obliga en algún sentido, con buena obligación, a que haya un telonero nacional. O sea, que un telonero tiene que ser nacional. Un telonero nacional. Por lo menos. Perfecto. En Uruguay, por ejemplo, esta norma está, y Los Redondos, que siempre tocaban solos y de noche, cuando fueron a Uruguay, tocaron con teloneros uruguayos, no hay ningún problema. O sea, si que hubiésemos se adaptaron llegado, a la ley. Claro, antes de Roger Waters, que hizo 9 River, y hubiésemos logrado que haya un telonero nacional, hubiese sido mucho dinero para músicos argentinos. Que se hubieran comprado su departamento. O hubiesen invertido en estudio de grabación, etcétera, etcétera. Ahí regula el instituto. Y otro lugar donde tiene la potestad de regular es la posibilidad de tener un 0,5% de la programación de RTA, justamente para difundir todo lo que sucede con la música en vivo. Imaginemos un lugar en Salta, en Jujuy, en Santa Cruz, que todos los días se va a difundir propaganda en Canal 7, Radio Nacional, en la Radio Nacional de cada lugar. Eso permite visibilizar a un músico que de otra manera sería imposible porque vive a lo mejor inclusive alejado de los centros urbanos de Jujuy. Este instituto tiene como misión, y lo vamos a hacer, difundir y hacer visibles los anticuerpos musicales que genera una sociedad ante la lógica de mercado en la música. Eso para nosotros es esencial. No, es extraordinario. Quiero preguntarte cuáles son los desafíos más grandes. Yo sé que está todo en pleno armado y en pleno desarrollo, digamos, pero ¿cuáles serían los desafíos más grandes? Primero, hay un lugar que cuando estábamos atravesando las comisiones nos decían un poco más que era imposible, que cómo plantean esto, que es el de los vales de producción. La música en vivo es lo principal, ¿no? Para dejarlo bien en claro, porque hay que recuperar el nivel de actividad. Pero hay algo que tiene que ver con los vales de producción, donde nos decían, ¿qué quiere decir? Ahí no va a haber ningún tipo de jurado en cuanto a la calidad del material, ni tampoco... que el instituto va a apoyar para que la gente pueda producir. Claro. En algún lado sí va a haber un jurado en los subsidios tradicionales, pero en esto de vales no va a haber ningún tipo de jurado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que siempre un jurado tiene que ver con sus gustos musicales. Y hay que darle la oportunidad a las nuevas generaciones de atreverse a tener rupturas estéticas. Si el periodo clásico, que era la ópera, hubiese tenido que fomentar el periodo barroco hubiese tenido que fomentar al periodo clásico, no lo hubiese hecho porque hubiese considerado que era un arte menor. La ópera venía de que yo canto, escenografía, teatro, decorado, vestuario, y la música clásica era música clásica, música. ¿No? La música clásica, a su vez, el romanticismo, los nacionalismos musicales, como el tango en la Argentina, o el tango al rock, o el rock sinfónico al punk, o el punk a la cumbia. Digo, no hubiese sucedido eso porque hubiesen pensado que eran géneros menores. Ahí es donde nosotros queremos que pueda haber rupturas estéticas, y el instituto tiene que tener ahí, un instituto se debe dar esa posibilidad de apostar justamente a esto que a lo mejor
para nosotros es feo. Son vales como vale por 2 horas de Para grabación fabricar o 10 discos, para horas de 50 grabación. horas de grabación, vale para por- tutoría de DVD, que solucionan una instancia de un proyecto productivo. Pero el músico es dueño. El Estado soluciona una instancia. Una instancia, el Es resto genial. lo pone el músico. Es genial. Entonces, si tenemos 200.000 pesos, se pueden fomentar 80 proyectos musicales y en subsidios convencionales, que también va a haber, tal vez sean solo 10. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde se puede apostar a eso que irrumpe en el arte, que muchas veces es lo más vivo que tiene, que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en el arte es un valor. No, claro, seguro. Sería imposible crear si no hubiera incertidumbre, ¿no? Diego, te queremos agradecer muchísimo. Necesitaríamos mucho más tiempo para seguir hablando. Esto recién seguramente. empieza, esto recién Claro, empieza. esto recién Esto recién empieza, así empieza. que seguramente te vamos a hacer otra invitación. Pero bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Hay una página que es www.musicosconvocados.com. Apenas la abren, aparece alguien que nosotros respetamos y queremos mucho, que es el Flaco Spinetta, que apoyó de entrada la ley de la música. Y bueno, y van todos los músicos de la Argentina apoyando la ley, pero para nosotros el Flaco, Mercedes Sosa y Don B, que no llegaron a ver la ley. No llegaron a fueron verla, pero plasmados, grabaron los videitos de grabaron los apoyo. videos, Sí, sí, y para nosotros realmente fue visto. un Qué orgullo lindo. y un apoyo increíble. Gracias por recordarnos que tenemos un Estado presente y que el Estado está presente a partir de la participación ciudadana y de la política tan transformadora. Diego Boris ha pasado por Senado TV, artículo 16. José María, nos despedimos. Nos despedimos, nos vemos el próximo jueves y seguiremos hablando de otro tema y la igualdad.